Bueno, muchachos, continuamos con la tercera parte de lo que se refiere a circunferencia 1. La primera parte hemos visto la teoría. En la teoría hemos visto la definición, hemos visto algunas propiedades, 5 propiedades para ser exactas, y hemos visto 2 teoremas. Hemos explicado también en los anteriores videos cuándo es necesario realizar trazos auxiliares y algunas ideas de por qué realizar los trazos auxiliares. Entonces, y también hemos hecho una revisión del teorema de Pitágoras, de los conceptos de los teoremas de Pitot y de Poncelet. Entonces, con todo eso en mente, ya estamos armados para poder afrontar y atacar a estos ejercicios exitosamente. Empecemos. Problema número 12. Me dicen en el gráfico calcular el valor de alfa. Y me dicen que P es un punto de tangencia y O de centro. Este es similar a un problema anterior y es algo que muchas veces van a tener que realizar ustedes. Vamos a ampliar esta imagen para poder trabajar con un poco más de facilidad. El trazo recomendado es trazar del centro al punto de tangencia. Habíamos dicho, del centro al punto de tangencia, del centro al punto de tangencia. Porque cuando hacíamos ese trazo, ocurría que aparecía un ángulo de 90 grados. Y ahí está. Otra de las cosas que deben tener en cuenta es lo siguiente, esa línea de color rojo. ¿De acuerdo? Esa línea de color rojo. Vamos a ponerla gruesa para X. Miren acá. Es esta línea. Ya, acá tenemos, y esto es un radio. ¿Ya? Y esto de acá también es un radio. O sea, esta distancia y esta distancia son iguales. ¿Ya? Esta distancia y esta distancia son iguales. Ambas son un radio. Por acá también, pero no lo vamos a utilizar por ahora. ¿Ya? No hay que perder de vista esto. Entonces, tienes que recordar, además, todo lo que se refiere a los triángulos isósceles. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto debe estar solamente en tu mente porque ya no debería ser esto, pero te hago recordar. Esto de acá es un triángulo isósceles y se caracteriza porque a los lados que son iguales se oponen lados iguales, o sea, ángulos iguales. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que si este lado y este lado son iguales, los ángulos interiores y opuestos, o sea, este de acá, ¿ya? Y este de acá, esos ángulos tienen la misma medida. O sea, si uno mide, qué sé yo, beta, el otro también tiene que ser beta. A lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Ya? Eso es lo que hay que recordar. Entonces hemos visto que este triángulo con el que estamos trabajando, esto es un triángulo, vamos a explicarlo, este triángulo es un triángulo isósceles. Y este lado es igual a este lado. Por lo tanto, este ángulo de acá, ese ángulo tiene que ser 2 alfa. ¿Okay? Este ángulo tiene que ser 2 veces alfa. Ya sabemos además, aunque no lo vamos a utilizar en este problema, pero no hay que perder de vista. Esto vale R y esto de acá también vale R. Y esto de acá vale R. Entonces, este problema se puede resolver de 2 maneras cuando llegamos a este punto. La primera manera la vamos a hacer con color azul, a ver, ¿ya? Para que veamos qué se puede hacer acá. Y para esto me voy a ayudar de este triángulo grande. ¿Ya? Este triángulo. En este triángulo grande, al que voy a llamar triángulo MPR. ¿Ya? Triángulo MPR, en este triángulo grande. ¿Ya? No lo pierdan de vista. Digo yo entonces, en el triángulo, hago suma de ángulos internos en el triángulo MPR. Y eso tiene que darme, como en todo triángulo, 180 grados. ¿Qué cosa voy a sumar? Este ángulo de acá, todo este ángulo de acá y este ángulo de acá. Estos dos son fáciles, ¿no? Porque esto es alfa
2 alfa, y esto es 2 alfa, me falta el tercero, este de acá. Este ángulo en total viene a ser 2 alfa más 90. ¿Ya? Entonces ahí está mi solución. Digo yo, coloco acá 2 alfa, que es este de acá. Ahora 2 alfa más 90, este más este. 2 alfa más 90 grados, y este que falta de acá, que es 2 alfa, más 2 alfa, y eso sale 180 grados. 2 alfa más 2 alfa más 2 alfa, 6 alfa. El 90 pasa a restar, y esto es 90 grados. ¿Ya? Y tenemos finalmente que alfa es 90 entre 6. ¿Cuánto sale 90 entre 6? Si tú tienes una calculadora o eres muy hábil, podrías realizar el cálculo rápido. ¿Qué pasa si tú no tienes una calculadora? Lo que puedes hacer, esta es una sugerencia, es descomponer 90. 90 es 9 por 10, pero el 9 se puede descomponer 3 por 3, eso es 9, y el 10 es 5 por 2, y todo esto está sobre 6. 6. Si tú multiplicas 3 por 2, esto te da 6. ¿Ya? Así que ese 6 lo simplifico con el de abajo, 6. Y me queda 3 por 5, 15, y esa será tu respuesta. Alfa es igual, perdón, con azul, alfa es igual a 15 grados. Alfa es igual a 15 grados. ¿Ya? Primera respuesta. ¿De qué otra forma se pudo haber hecho? Se pudo haber hecho, pero esta vez voy a sombrear este triángulo de acá. ¿Ya? En este triángulo. Voy a trabajar ahora en ese triángulo que es un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, por ejemplo, este ángulo, ¿cuánto vale? Lo hemos visto en un problema anterior. Te lo hago recordar. ¿Ya? Vamos a colocarlo por acá. Vamos a hacerlo con rojo para que te acuerdes. ¿Ya? Entonces tenemos esta situación. Esto de acá vale 2 alfa y esto de acá vale 2 alfa. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser la suma de ambos, 4 veces alfa. Entonces tengo acá 2 alfa, esto es 4 veces alfa. ¿Ya? Y esta es la segunda manera de resolver el problema. Ya no utilizando el triángulo MPR, sino el triángulo de color amarillo. ¿Ya? En el triángulo de color amarillo dirás 4 alfa más 2 alfa. ¿Dónde está eso? Eso está acá. 4 alfa y 2 alfa. La suma de los tres dan 90, ¿no? Pero como ya sabes, perdón, 180, pero como sabes que este de acá es 90, tú puedes decir que estos dos suman 90, y eso es normal, ¿ya? Entonces, eso suma 90, vienes y dirás, eso tiene que ser igual a 90 grados. 90 grados. Tienes acá que 6 alfa es igual a 90 grados, igual que en el caso anterior, alfa vale 15 grados, y se terminó tu problema. Entonces, dos caminos, ¿ya? O trabajas con el triángulo MP, vamos a ponerlo acá para que lo veas por última vez, MPR, y en este triángulo se suman de ángulos internos, o trabajas con este triángulo de acá, que es más fácil, ¿no? Pero hay que hacer este paso primero del cálculo del 4 alfa. Muy bien, siguiente problema. Problema número 13. Me dicen acá que el radio vale 6 unidades y me piden calcular el ángulo X más el ángulo Y. Me dan que M y N son puntos de tangencia. Igual que en el caso anterior, lo que yo voy a hacer es ampliar esta imagen para poder trabajar mejor. Si te das cuenta, ese centro no está muy bien hecho, el gráfico no ayuda, ¿ya? El centro debería estar, por lo que yo veo, debería estar por acá. Entonces, pero como no está, bueno, vamos a asumir los errores que se cometen ahí en ese gráfico. No va a salir muy limpio la explicación gráfica. A ver,
Entonces, a ver, el profesor me ha dicho de que un trazo recomendable es trazar los radios a los puntos de tangencia porque se forman 90 grados. Entonces, si uno hace esto, viene acá y dice trazo un radio a un punto de tangencia, un poco más grueso, ¿ya? Trazo este radio al punto de tangencia y el otro radio al punto de tangencia. ¿Qué ángulo se forma? Se forman 90 grados por acá y 90 grados por acá. ¿Ya? 90 grados por acá. Muy bien, vamos a hacerlo bonito. 90 grados por acá. Si tú te das cuenta, esta línea de color rojo y esta línea de color rojo son radios. ¿Ya? 90 grados, 90 grados. Si estas dos distancias son iguales, lo que tú tienes en este triángulo de color amarillo, esta figura que estoy sombreando, es que eso es un cuadrado. ¿Ya? Un cuadrado. Y te dicen que el radio vale 6. Le colocamos acá sus valores. Esto de acá vale 6 y esto de acá vale 6. Muy bien. Tienes que cuando has hecho esos trazos, además de ganarte con los 90 grados, han aparecido dos triángulos. Un triángulo que está, lo voy a poner acá de azul, que es este triángulo de acá, que es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ese triángulo rectángulo lo vamos a dibujar para que puedas observar todos los detalles aparte. A ver, colocamos acá. ¿Ya? Tenemos esto de acá. Entonces tenemos acá, colocamos 90 grados. Acá decimos que esto vale Y grados. Esta parte de abajo vale 6. Esto de acá vale 6. La altura vale 6. Pregunta, ¿en qué triángulo se cumple que los catetos son iguales? Entonces tú tienes que recordar, ¿de acuerdo? Tienes que recordar a tu triángulo, de 45, 45. Vamos a poner solamente acá 45 y acá 90. Y esto vale m, m, m por la raíz de 2. Eso es lo que tiene que venir a tu pensamiento. Esto es lo que tiene que estar en tu pensamiento. Entonces, tú mirando esto, dices, los catetos son iguales, y eso solamente ocurre en el triángulo de 45. Entonces, Y tiene que ser 45. Conclusión gráfica, entonces, Y, ¿ya? Y tiene que ser 45 grados. Ahora trabajemos con este otro triángulo que vamos a hacerlo de color verde. En este triángulo de acá, vamos a ver qué ocurre. En este triángulo, más de lado, en este triángulo, ahí está nuestro triángulo rectángulo, colocamos los valores, esto de acá vale 6, esto de acá vale 8. Si tú te das cuenta, vas a tener que este 6 es 3 por 2. Y este 8 es 4 por 2. Igual que en el caso anterior, ¿ya? Tienes que ir pensando en qué cosa, en tu triángulo de, vamos a necesito esto acá, tienes que ir pensando en tu triángulo. Esto acá que sea 90, vamos a hacerlo bien. Esto de acá es 90 grados, ocultamos esto y esto vale 3K, 4K, esto vale 5K. Y los ángulos que utilizamos en este triángulo son menor cateto, y acá se pone menor ángulo, 37. Y el otro tiene que ser 53. Eso de ahí yo tengo que asumir de que tú ya lo sabes o tú lo recuerdas. ¿Okay? Entonces vamos a poner esto de acá. Esta es otra cosa que tú tienes que recordar. Cuando tú relacionas ambos triángulos,
¿A qué conclusión llegas? Esto es 3 por 2, 4 por 2, ningún problema. Esto tiene que ser 5 por 2. Vamos a ponerlo con negro. Esto tiene que ser 5 por 2. 3 por 2. Vamos a poner esto con otro color. 3 por 2. 4 por 2. 5 por 2. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ahora, este es el menor lado, por lo tanto, este ángulo de acá tiene que ser el menor. Ese ángulo tiene que ser de 37. Este ángulo de acá es X y esto es 37 grados. Y finalmente das tu respuesta, me vas a decir acá que X más Y es igual a 45 más 37. 37 grados. ¿No? X más Y es igual a, ¿cuánto sale acá? A ver, digamos, esto es 82. 82 grados. Y esa de ahí será tu respuesta. Muy bien. Siguiente problema. Problema número 14. Me dicen, en un triángulo rectángulo, las longitudes de la hipotenusa y el inradio. Hipotenusa y el inradio. Suman 21. Calcule el semiperímetro del triángulo. Muy bien. ¿En qué triángulo o en qué teorema hemos utilizado la hipotenusa y el inradio? Eso es en el teorema de Poncelet. Entonces vamos a dibujar un triángulo que tenga esas características o para hacerles recordar. Vamos a ver, tenemos acá nuestra circunferencia inscrita y vamos a crearle un triángulo rectángulo alrededor. O sea, algo que sea otro color, algo que sea ahora sí, algo que sea más o menos así. ¿Está? Por acá tenemos un valor y acá el otro que debe estar más o menos a esta altura y el último que tiene que pasar por acá. ¿De acuerdo? Ya está. Borramos lo que no nos sirva. Ya. Y eso será nuestro triángulo rectángulo o la figura con la que vamos a trabajar. En este triángulo rectángulo, a ver, esto de acá vale A, esto de acá vale B, esto de acá vale C y esto de acá es el inradio. ¿De acuerdo? Esto de acá es el inradio que vamos a llamar R. Esto vamos a llamarlo R. ¿Qué sabemos? Sabemos, según el teorema de Poncelet, que esto más esto es igual a este cateto, a esta hipotenusa más 2 veces el inradio. Eso lo escribimos, ¿ya? Para no perdernos, para tenerlo siempre a la vista. Decimos A más B es igual a C más 2 veces R. ¿Por qué? Por el teorema de Poncelet. Por el teorema de Poncelet. Muy bien, ¿qué más nos dicen? Pero nos dan un dato, ¿ya? Nos dan un dato. Nos dicen que la hipotenusa y el inradio suman 21. Hipotenusa y el inradio suman 21. Vengo acá y digo C más R, eso es 21. ¿Ya? C más R, eso es 21. Mira, tú tienes que tener, a ver, si yo quisiese, no sé si lo necesite, pero voy a pensarlo así. Esto de acá es C más R más R. Pero C más R es 21. Y si tú haces el reemplazo, lo voy a tener acá, no sé si lo necesite, lo voy a tener acá. Voy a tener A más B, va a ser igual a C más R, que es 21. Ojo, C más R es 21. ¿Ya? Ahí está, estoy reemplazando. C más R es 21 más R.
más R. ¿Ya? Bien. ¿Y qué me piden hallar? Me piden calcular el semiperímetro. El semiperímetro el semiperímetro, hay una variable que se utiliza para el semiperímetro y es la letra P minúscula. La P minúscula es semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? La suma de todos los lados dividido entre 2. Entonces vengo acá, también tengo que tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? A ver, coloco acá que P, el semiperímetro, es la suma de todos los lados. A más B más C, y todo esto dividido entre 2. Entre 2. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Esto A más B es 21 más R. ¿Ya? C más 2 veces R, pero C más R es 21. Y ya está, tenemos esto acá. Tenemos esto de acá. Ya. Voy a utilizar este valor. Yo sé que A más B es 21 más R. ¿Ya? A más B es 21 más R y voy a utilizarlo para que se den cuenta acá. ¿Ya? Esto de acá. Esto de acá lo voy a utilizar acá abajo. Entonces voy a tener que el valor de P es, a ver, A más C coloco 21 más R, ¿ya? Esto es A más C. Y eso más C. Y todo sobre 2. Y todo sobre 2. Bueno, ojo a, ¿dónde está? A ver, vamos a colocar acá para que no te pierdas. A más B, lo he reemplazado por 21 más R. A más B ahora es 21 más R. Muy bien, ¿qué cosa es lo que tengo hasta ahora? Vamos a colocarlo acá. P es igual a 21 más R más C sobre 2. Y ahora viene la pregunta del millón, porque aquí está la respuesta. Este dato de acá, no lo perdamos de vista. ¿Cuánto es C más R? Dato 21. Y lo vamos a utilizar acá. C más R es 21. Y ya con eso vamos a terminar nuestro problema. A ver, perdón. Acá, así, y acá, así. Y continuamos. P va a ser igual a 21. R más C, que es 21. 21 más 21 sobre 2. 21 más 21 es 2 veces 21. Con el 2 de abajo se simplifica y me queda 21. El semiperímetro vale 21. El semiperímetro vale 21. Siguiente problema. Problema número 15. Me dicen calcular la longitud del radio de la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, ¿ya? Si la diferencia entre el semiperímetro y la longitud de la hipotenusa es 4. Muy bien, este problema otra vez tenemos esto, calcular la longitud del radio de la circunferencia inscrita a un triángulo rectángulo. Me parece que esto también está relacionado con el teorema de Poncelet. Así que voy a utilizar ese gráfico, calcular la longitud del radio de la circunferencia inscrita. Inscrita es dentro de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Vamos a volver a utilizar entonces nuestra ayuda, que está por acá. A ver, tenemos acá nuestra circunferencia. Vamos a crear otra vez, o recrear el teorema de Poncelet. ¿Ya? Rápidamente, a ver, vamos a ver, por acá. Perdón. Por acá, valor. Y acá, el otro. Y el último, por acá. Normal. El último, tiene que estar por, también está mal. Ahora sí, por acá. ¿Ya? Y nuestro ángulo recto lo voy a colocar acá. Ya tengo mi triángulo.
Voy a colocar las variables, que son A, B, C, ¿no? A, B, C y mi en radio. Mi en radio, perdón, mi en radio, que lo voy a llamar R mayúscula. Bueno, ya tengo todo esto, ¿viene de dónde? Del teorema de Poncelet. ¿Ya? Entonces tengo la longitud, me piden calcular la longitud del radio, este valor R, de una circunferencia inscrita dentro de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Si la diferencia, y acá me dan el dato, la diferencia entre quién, entre el semiperímetro, o sea, la diferencia es el perímetro sobre el semiperímetro, es la suma de todos los lados entre dos. Tengo A más B más C sobre 2. ¿Ya? Esto es el semiperímetro. Diferencia es, por si acaso, resta. Y la longitud de la hipotenusa es 4. Y la diferencia, entonces acá voy a colocar menos C. ¿Ya? Esto es el semiperímetro, no se olviden, esto es el semiperímetro y esta es la longitud de la hipotenusa. Y su diferencia, me dicen que eso es 4. Valor, esto es 4. También tengo que tener siempre en mente el teorema de Poncelet, porque de alguna manera voy a tener que utilizarlo. El teorema dice así, A más B es igual a C más 2 veces R. ¿Ok? Ya. Esto de acá, ¿por qué? Por el teorema teorema de Poncelet. Lo que voy a hacer es reemplazar, ¿ya? Donde yo vea este valor, donde yo vea A más B, ¿qué voy a colocar? C más 2 veces R. ¿Y dónde veo A más B? ¿Ya? Voy a señalarlo acá para que quede visualmente por ustedes, ¿no? A ver, acá tengo A más B, y acá también aparece A más B. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Ya? Reemplazamos. A ver, en vez de A más B pongo C más 2 veces R, entonces pongo C más 2 veces R, ¿ya? Más C, y todo esto dividido entre 2. Todo esto dividido entre 2, ¿ya? Menos C, y eso me sale 4. Muy bien. A ver, ¿cuánto es? ¿Hemos hecho bien? C más 2R, sí, acá está C más 2R, más C entre 2. C más C, esto es 2 veces C más 2 veces R, todo sobre 2, y esto menos C me sale 4. Podemos factorizar el número 2, acá tenemos 2 veces C más R, todo esto entre 2, entre 2, menos C me sale 4. Y acá es donde se simplifica todo milagrosamente. Este 2 de acá con este 2 de acá se van. ¿Qué cosa es lo que yo tengo hasta este momento? ¿Qué es lo que tengo hasta este momento? A ver, se van y tengo C más R. C más R. Es lo que queda, menos C. Y eso vale 4. Se simplifican, se cancelan ahora. Más C menos C. Y me queda que el radio vale 4. Y es justamente lo que me estaban pidiendo calcular. La longitud del radio de la circunferencia inscrita, y ya hallamos acá su resultado. Muy bien, esto es
problemas ya tienen un nivel de dificultad un poco superior. Fin de este problema. Siguiente problema. Problema número 16. Entonces, en este problema, a ver, ya es un poquito más difícil. Vamos a ampliar esta figurita para poder trabajar con comodidad. La colocamos por acá. A ver, tenemos calcular el valor de x, ¿ya? No hay que perder de vista. Eso es lo que tenemos que calcular. Si OC es radio, OC es radio, o sea, ojo, vamos a exagerar. Vamos a tener que OC es radio. El radio lo pueden trazar ahí si desean, también lo pueden trazar por acá. En fin, ¿cuántos radios hay por acá? En lugares importantes, ¿no? Podría ser por acá, podría ser por acá. Todo eso de ahí, señores, todo eso es un radio. OC es radio. Bien, y además AB es igual a BC. AB es igual a BC. Esta distancia es igual a esta distancia. DE, ¿dónde está DE? O sea, todo esto de acá es el doble de DB. DB. El doble de DB. O sea, mira, si esto vale un radio y esto vale un radio, ¿ya? Y esto de acá tiene que ser la mitad. O sea que si todo vale 2R, esto tiene que ser R. Esto vale R. ¿Ya? No se confundan. Entonces me dicen, vamos a analizar esto porque se pueden confundir. ¿Ya? DE es igual a 2 veces DB. Entonces a DB le vas a dar una variable. Por ejemplo, le pones M. DB le colocas M. Y DE va a ser 2 veces M, ¿no? DE. Todo esto es 2 veces M. Pero, como esto está dividido en dos partes iguales, esta partecita de acá tiene que ser M y esta partecita de acá tiene que ser M. M y acá también M. Muy bien, ya utilicé esto de acá y ahora tengo que hallar el problema. Pregunta. ¿En qué teorema hemos visto una cuerda dividida en su punto medio? ¿Ya? No es un teorema tampoco, sino es una propiedad. Vamos a repasarla por acá. ¿Dónde está nuestro círculo? Acá está. Vamos a recordar con ustedes esta propiedad tan elemental. Tengo una circunferencia. En la circunferencia les dije yo que podía tener una cuerda. ¿Se acuerdan? Esto era el arco, esto es la cuerda y la flecha. ¿Cómo hallábamos la flecha? La flecha la hallábamos trazando desde el medio, ¿de acuerdo?, hasta un radio que pase por el punto medio de esa cuerda. Y ahí aparecía nuestra flecha, que era esto de acá. Eso se llama flecha. Bueno, no lo voy a utilizar, pero lo que sí, y además había una propiedad, ¿no?, que este ángulo de acá tenía que ser 90 grados. Veo una cuerda partida por la mitad y veo un radio que la atraviesa. ¿De acuerdo? Una cuerda y el radio que la atraviesa en su punto medio. Y acá veo justo una cuerda. Lo que yo voy a hacer para explorar un poco es trazar esta radio, ¿no? Esta radio. ¿Y cuánto vale el radio? El radio vale M. ¿De acuerdo? Ya, a ver, trazamos acá. Pero lo voy a hacer con color azul. Trazo un radio que viene de acá, pasa por el punto medio, ¿ok? Y toda esta línea azul también vale M. Pero si te das cuenta, y se forma acá, por si acaso, esto es importantísimo porque si no, no sale el problema, un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Acá se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Un ángulo de 90 grados.
Muy bien. Entonces ya salió nuestro problema, ¿no? Pregunta, hay algo que está ahí pero que tú no lo ves. Yo te hago despertar un poco. ¿Qué tipo de triángulo es este de acá? Si tú te das cuenta, vamos a exagerar igualito con el color azul, ¿ya? Esto vale m, pero esto de acá también vale m. Si esto vale m y esto vale m, ese triángulo es un triángulo isósceles, ¿no? Y tú te acuerdas inmediatamente de las propiedades de tu triángulo isósceles, ¿no? Eran estas de acá, vamos a colocarlo rapidito, ¿ya? Si estos lados son iguales, estos ángulos tienen la misma medida. Entonces, si esto vale, y además la suma de los ángulos internos es 180, pero acá ya tengo 30, 180 menos 30 me queda 150, y eso hay que repartirlo, una mitad para acá y la otra mitad para acá. Y sale 150 entre 2, esto vale 75, y esto de acá sale 75. Finalmente, ya para terminar, tienes que darte cuenta de lo siguiente. ¿Cuánto suma todo esto de acá? Eso tiene que sumar 180 grados. Y eso es lo que vas a escribir para terminar con tu problema. Entonces vamos a hacer a este señor que nos ha ayudado, lo vamos a desplazar por acá. Y vamos a continuar nosotros con nuestro problema. Ya decimos, ¿no? X más 75 grados más 90 grados, ¿no? Más 90 grados es igual a 180, ¿no? Pero ya sabemos que esto da, bueno, 90 pasa a restar, y acá tienes que esto es 90, ¿no? X más 75 grados tiene que ser 90 grados. Esto era obvio, ¿no? Por esta parte de acá. Ya, X, ¿cuánto vale? X tiene que ser igual a 15. 15 grados. Hay muchos problemas más, señores, pero yo espero que esto sea un poco una base para que puedas tener una visión general acerca de cosas tan elementales, propiedades básicas. El siguiente grupo de videos, si Dios quiere, Dios mediante, serán 3 videos más hablando acerca de otras propiedades que son ángulos en la circunferencia, que es un tema aparte. Muy bien, hasta aquí, gracias, espero que estudien y buena suerte.